En casa de mi hija, un día que había pasado haciendo la compra, su novio me exigió que le trajera una cerveza. Cuando me negué, mi propia hija me dio un ultimátum: obedecerle o irme. Simplemente hice las maletas y me marché. No tienen ni idea de lo que acaban de provocar. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas, sin mencionar el nombre del narrador. Las bolsas de la compra, repletas de comida para toda la semana, se clavaban en las muñecas de Arthur Vance mientras buscaba a tientas las llaves de casa. El peso le resultaba familiar, un dolor sordo que se había convertido en un compañero constante desde el fallecimiento de Eleanor hacía 2 años. Cada semana llenaba el frigorífico, ahora el refrigerador, es decir, Olivia y Derek, con las cosas que les gustaban. Empujó la puerta principal. El olor a comida rancia se mezclaba con el tenue aroma dulce del ambientador. Su mirada se posó de inmediato en Derek Hayes, el novio de Olivia, que vivía con ella y estaba tumbado en el sillón favorito de Eleanor. La silla, antaño un santuario donde Eleanor leía y tomaba el té, ahora estaba dominada por la figura desgarbada de Derek, con los pies apoyados en la antigua mesa de centro de caoba que Arthur había heredado de su abuelo. Derek estaba absorto en un videojuego. Los colores vibrantes de la pantalla proyectaban un brillo parpadeante sobre su rostro. Una lata de cerveza medio vacía descansaba precariamente sobre el reposabrazos. «Oye, ya que estás despierto», dijo Derek, sin apartar la vista de la pantalla, con un tono despreocupado, casi aburrido. «Tráeme otra cerveza de la nevera. Esta casi se ha acabado». Arthur se quedó allí, con las bolsas de la compra aún cansándole las manos, la orden flotando en el aire como una espesa niebla. Sintió un nudo familiar en el estómago. Durante meses había sido así. Desaires sutiles, exigencias disfrazadas de peticiones, una lenta erosión de su presencia en su propia casa. Siempre lo había dejado pasar. Por Olivia. Pero hoy, algo se rompió. El cansancio de un largo día, el persistente dolor en las muñecas, la flagrante falta de respeto de un hombre que trataba su casa como un hotel, se combinaron para llevarlo al límite. «Lo importante», afirmó Arthur con voz tranquila pero firme, «es que esta es mi casa». Dejó las compras con un suave golpe en el suelo de la entrada, se enderezó y sostuvo la mirada desinteresada de Derek. Derek finalmente apartó la vista de la pantalla, con una sonrisa burlona en los labios. «¿Tu casa?», preguntó con una risita burlona. «Qué curioso, porque tu hija y yo vivimos aquí. Pagamos las facturas con mi dinero». Las palabras impactaron a Arthur como un golpe físico. Su dinero, como si el sustancioso pago inicial no hubiera salido de los ahorros de toda la vida de Arthur, como si sus compras semanales y sus contribuciones a los servicios no existieran. Sintió una oleada de indignación, un calor abrasador que le subía por el pecho. Antes de que pudiera replicar, Olivia Vance entró en la sala desde la cocina, secándose las manos con un paño. Frunció el ceño preocupada al percibir la tensa atmósfera. Su padre, rígido junto a la puerta, y Derek, recostado con insolencia en el sillón. «¿Qué está pasando?», preguntó Olivia con voz destilada de irritación, una queja demasiado común en aquel hogar cada vez más tenso. Derek, siempre un maestro de la pasivo-agresividad, se reclinó aún más, fingiendo exasperación. «Tu padre se está portando mal, Liv. Lo único que le pedí fue que me trajera una cerveza». Puso los ojos en blanco para darle dramatismo. Arthur miró a su hija, esperando comprensión, aunque fuera un atisbo de la lealtad que siempre le había demostrado. Pero la mirada de Olivia, cuando se encontró con la suya, reflejaba una resignación cansada. No apoyo. «Papá», suspiró, «cómprale la cerveza. No vale la pena discutir por esto». Se le encogió el corazón. No vale la pena pelearse por ello. Para ella, tal vez. Para él, lo era todo. Era su dignidad, su hogar, su vida. El rechazo de ella dolió más que cualquiera de los insultos de Derek. Envalentonado por la intervención de Olivia, Derek se incorporó un poco, con una actitud que irradiaba una confianza odiosa. Señaló a Arthur con el dedo, y su voz, cargada de una fría autoridad, heló la sangre de Arthur. «Mira, Arthur», comenzó Derek, «vives en nuestra casa, contribuyes. Eso significa que cuando te pido que hagas algo lo haces.
Este no es tu lugar para exigir nada. Olivia, para su sorpresa, asintió. Se acercó a Derek y le puso una mano en el hombro en un gesto tranquilizador, una clara señal de su lealtad. Luego, se volvió hacia Arthur, con la mirada endurecida por una resolución que reflejaba la de Derek. Tienes razón, papá. Esta es nuestra casa ahora. O ayudas a Derek y haces lo que te pide, o puedes empacar tus cosas e irte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un decreto final e inflexible. Empaca tus cosas y márchate. La frase resonó en los recovecos de su memoria, una cruel ironía del destino para el hombre que había dedicado su vida a construir un futuro estable para su único hijo. Arthur sintió una extraña calma, una silenciosa resignación que reemplazó la ira y el dolor. Miró de Olivia a Derek. Entre ellos se cruzó un entendimiento tácito, un rechazo que hirió más que cualquier grito. «De acuerdo», respondió Arthur, con voz apenas un susurro, pero clara y firme. La inesperada calma de su tono pareció sorprender tanto a Olivia como a Derek. Intercambiaron una mirada de desconcierto. Luego, Arthur añadió, con una voz que adquiría una fuerza tranquila: «Haré las maletas». Sus expresiones pasaron de la autosuficiencia a la genuina sorpresa. Derek incluso retiró los pies de la mesa de centro, una inusual muestra de atención sobresaltada. Olivia entreabrió la boca, como si fuera a protestar, pero no le salieron las palabras. Arthur no esperó. Se dio la vuelta y salió del salón, dirigiéndose a su dormitorio, el que antes compartía con Eleanor. Abrió la maleta. El cuero curtido por el uso se sentía suave bajo sus dedos. Se movió con método, casi con indiferencia. 3 camisas, 2 pantalones, un suéter. Sus artículos de aseo esenciales. Se detuvo ante la mesita de noche y su mirada se posó en una fotografía enmarcada de Eleanor. Su sonrisa era radiante. Sus ojos brillaban con una alegría que hacía tiempo que se había desvanecido de su vida. La tomó con delicadeza, trazando un contorno de su rostro con el pulgar, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. Esto, decidió, se lo llevaría. Todo lo demás podía quedarse. Sin decir una palabra más, sin mirar atrás, Arthur Vance salió de la casa a la que había dedicado todo su esfuerzo. Subió a su viejo sedán, cuyo motor arrancó con un ronroneo familiar, y se marchó, dejando atrás el único hogar que había conocido durante décadas. El destino era vago, pero extrañamente claro. El Motel Pine Lodge, un modesto establecimiento en las afueras del pueblo, un lugar para transeúntes y quienes buscaban un consuelo pasajero. Mientras conducía, los sucesos de los últimos minutos se repetían en su mente, intercalados con años de recuerdos. La risa de Olivia de niña, su ilusión en su primer día de universidad, la enorme carga financiera que había asumido con gusto, los $40,000 anuales para su matrícula, los $25,000 que había aportado para su boda, los $80,000 que había dado de entrada para la casa, y los pagos mensuales que había seguido enviando, en silencio, sin rechistar, mucho después de que ella y Derek se mudaran. Quería que tuvieran un buen comienzo, una base sólida. Había sacrificado sus propios sueños de jubilación por los de ella, y este era el precio que había pagado. El domingo amaneció con una tranquila determinación. Arthur Vance estaba sentado a la pequeña mesa de laminado de su habitación de motel. Las paredes color beige reflejaban la luz tenue. El café barato de la cafetera se enfriaba junto a una pila de documentos que había sacado de su maletín. Este era el comienzo de su campaña, como la llamaba mentalmente con tono sombrío. Extendió metódicamente extractos bancarios, pólizas de seguro y resúmenes de tarjetas de crédito. Cada documento era un testimonio del apoyo financiero que había brindado meticulosamente a Olivia y, por extensión, a Derek. Ya no había ira, solo una fría y concentrada determinación. Lo ocurrido el día anterior había despojado a todos los vestigios de sentimentalismo, dejando tras de sí una cruda claridad. Su primer objetivo era la hipoteca. Obtuvo el número de cuenta del First National Bank, respiró hondo y marcó. Tras sortear el laberinto automatizado de indicaciones y música de espera, una voz alegre finalmente respondió: «Gracias por llamar al First National Bank. ¿En qué puedo ayudarle hoy?». La voz de Arthur era firme, sin rastro de emoción. «Sí, necesito cancelar un pago automático de la hipoteca. La dirección es 8847 Pine Street». Hizo una pausa,
escuchando el tecleo de la representante. ¿Y el motivo de la cancelación, señor?, preguntó ella con tono profesional. Arthur se inclinó hacia el teléfono, con la mirada fija en una mancha descolorida de la alfombra del motel. Los propietarios, afirmó con precisión y deliberación, ya no cumplen los requisitos para recibir mi ayuda financiera. Imaginó las implicaciones de esa frase calando hondo en la otra persona, pero la representante simplemente confirmó la cancelación y le dio un número de referencia que él anotó con diligencia. El primer pilar de su vida acomodada, el que él había construido y mantenido, acababa de derrumbarse. Luego le tocó el tema del seguro. Llamó a Geico. El familiar jingle contrastaba de forma discordante con la solemnidad de su tarea. Solicitó la baja de 2 vehículos de su póliza a todo riesgo, la Silverado plateada de Derek y el Honda blanco de Olivia. El representante le preguntó si había habido un accidente o una venta. Arthur simplemente respondió: no, un cambio de circunstancias. Ya no estarán cubiertos por mi póliza, con efecto inmediato. Imaginó el Honda de Olivia, un regalo de graduación que le había comprado con orgullo, ahora desprotegido. La camioneta de Derek, siempre estacionada en la entrada, pronto estaría sin seguro. Un detalle importante que sabía que tarde o temprano les traería problemas. Las llamadas más largas y complejas fueron a los servicios de tarjetas de crédito. Olivia había sido usuaria autorizada de su Visa principal, su Mastercard e incluso su tarjeta de Costco durante años, una facilidad que él le había brindado para ayudarla a construir su propio historial crediticio y cubrir gastos que él consideraba razonables. Empezó con Visa. Tras otra ronda de verificación y preguntas de seguridad, informó al representante que deseaba eliminar a Olivia Vance como usuaria autorizada. El representante se mostró comprensivo, casi disculpándose. Señor, entiendo que esta puede ser una decisión difícil. Tenga en cuenta que cualquier saldo pendiente acumulado por la señora Vance seguirá siendo su responsabilidad, pero ella ya no podrá realizar nuevos cargos en esta cuenta. Arthur sintió una punzada de frustración persistente, sabiendo que aún tendría que saldar las deudas que ella hubiera contraído. Entendido, afirmó, sin que su voz delatara emoción alguna. Por favor, proceda. Luego repitió el proceso para su Mastercard y finalmente para su tarjeta de Costco. Cada llamada representaba una metódica ruptura de un vínculo financiero. Le dio un ligero calambre en la mano, de tanto sujetar el teléfono y escribir. Hizo una pausa y tomó un sorbo del café, ahora tibio. Había un aspecto importante de su vida financiera que necesitaba ajustar: su póliza de seguro de vida. Durante décadas, la póliza de $100,000 había designado a Olivia como única beneficiaria, prueba de su deseo de proteger su futuro incluso después de su muerte. Llamó a la aseguradora y les explicó que quería cambiar la beneficiaria. No especificó una nueva, solo que Olivia debía ser eliminada. El proceso tardaría unos días en formalizarse, pero la intención era clara y el primer paso ya estaba dado. Esa red de seguridad, diseñada exclusivamente para ella, ya no le pertenecía solo a ella. Al mediodía, la mesita estaba cubierta de trozos de papel con números de confirmación, códigos de referencia y fechas de vigencia. Había hecho 8 llamadas distintas, cada una un clavo más en el ataúd de su generosidad financiera. Se suspendieron los pagos de la hipoteca, se canceló el seguro del coche, se bloquearon las tarjetas de crédito, se cambió el beneficiario del seguro de vida. Era, reflexionó, un rastro documental de independencia financiera. Su independencia, ganada con esfuerzo y dolor. Su teléfono, que normalmente vibraba con mensajes de Olivia o llamadas sobre asuntos domésticos cotidianos, permanecía obstinadamente silencioso. Aún no lo sabían. Probablemente estaban disfrutando de su domingo, ajenos a la tormenta silenciosa que él había desatado. Pero Arthur sabía, con una certeza que le calaba hasta los huesos, que pronto lo sabrían. Las repercusiones de sus actos apenas comenzaban a extenderse, y se preparó para las inevitables consecuencias. El motel Pine Lodge le ofrecía a Arthur una paz peculiar. La habitación era austera, la cama firme, pero el silencio era un alivio tras el zumbido constante de los videojuegos de Derek o la charla incesante de Olivia. Se acomodó a una rutina tranquila: paseos matutinos, café en la cafetería de la esquina y largas tardes leyendo el periódico.
Su teléfono, que había permanecido en silencio el domingo, empezó a acumular un flujo constante de llamadas perdidas durante la semana. Observaba cómo aumentaba el contador de notificaciones con un interés distante, como quien ve un accidente de coche a cámara lenta. Para el viernes, el contador de llamadas perdidas marcaba la asombrosa cifra de 22. Decidió que era hora de escucharlas. Se puso los auriculares y con una extraña mezcla de anticipación y leve curiosidad, comenzó a reproducir los mensajes en orden cronológico. La progresión fue reveladora, un marcado arco narrativo que iba de la confusión a la ira creciente, culminando en una desesperación palpable. Los primeros mensajes fueron de Olivia. Su voz, al principio, denotaba simplemente perplejidad. «Papá, ¿estás bien? Me rechazaron la tarjeta en el supermercado. ¿Hay algún problema con las cuentas bancarias?» Poco después. «Oye, creo que hay un error bancario con la hipoteca. ¿Olvidaste hacer el pago este mes? ¿Puedes llamarles?» Los primeros mensajes de Derek eran breves, con un trasfondo de molestia. «Arthur, ¿qué pasa con el seguro? Geico dice que mi camioneta no está cubierta. Llámame». Su tono implicaba un pequeño inconveniente, algo que Arthur debía solucionar de inmediato. A mitad de semana, el tono cambió drásticamente. La voz de Olivia, ahora teñida de genuina frustración, se quebró ligeramente. «Papá, ¿qué demonios está pasando? El banco acaba de llamar por la hipoteca. Dijeron que cancelaste el pago automático. ¿Por qué hiciste eso?» Sus preguntas eran incisivas, acusatorias. Los mensajes de Derek se volvieron cada vez más agresivos, su molestia transformándose en furia. «Arthur, tienes que arreglar esto ahora mismo. Nos estás haciendo quedar como unos morosos ante el banco. Esto es inaceptable. Llámame, viejo». El desprecio apenas disimulado en su voz era evidente. Con el paso de la semana, los mensajes de Olivia rozaban la súplica. «Papá, por favor, no podemos permitirnos esto. Vamos a perder la casa. Dime qué está pasando. Por favor, llámame». Su voz ahora denotaba temor. Derek, tal vez intuyendo que sus tácticas agresivas no funcionaban, intentó un enfoque diferente. Su último mensaje fue un torpe intento de conciliación, una muestra de preocupación. «Mira, Arthur, sé que la discusión se puso tensa. Quiero arreglar las cosas. Hablemos. Llámame». Cuando terminaba de reproducirse cada mensaje, Arthur lo borraba, sintiendo solo una leve curiosidad. No había triunfo, ni regodeo, simplemente una silenciosa reafirmación de que sus acciones habían sido necesarias. Les había advertido. Lo habían despedido. Ahora estaban sufriendo las consecuencias. Su soledad se vio abruptamente interrumpida el jueves por la mañana. Un fuerte golpe resonó en la puerta de su habitación de motel, insistente y estridente. Supo de inmediato quién era. Respirando hondo, abrió la puerta y se encontró con Derek y Olivia en el umbral, con aspecto desaliñado y agitado. El rostro de Derek estaba enrojecido por la ira, y su cabello, normalmente engominado, estaba completamente revuelto. Olivia lucía pálida, con los ojos enrojecidos y una súplica silenciosa grabada en su rostro. «¡Arthur!», gritó Derek, dando un paso al frente e invadiendo el espacio personal de Arthur. «¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Intentas arruinarnos la vida por una estúpida discusión sobre cerveza?» Arthur permaneció impasible. Su voz, baja y firme, contrastaba con la furia de Derek. «Simplemente, ya no voy a pagar por vuestras vidas». Derek resopló, con una vena palpitándole en la sien. «La hipoteca, Arthur. No puedes dejar de pagar la hipoteca. Esa es nuestra casa». Arthur sostuvo la mirada furiosa de Derek, sin inmutarse. «En realidad», corrigió con voz inexpresiva, «es la casa, mi nombre en la escritura, mi firma en el préstamo. Ustedes dos solo eran invitados». La verdad, cruda e innegable, pesaba en el aire. Olivia jadeó, un sonido ahogado de incredulidad. «Papá, por favor», interrumpió Olivia con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. «Podemos solucionarlo. Derek se equivocó al hablarte así. Yo también me equivoqué. Por favor, no hagas esto. No hagas». Extendió la mano, buscando con timidez su brazo, pero Arthur se apartó sutilmente. «Me diste un ultimátum, cariño», le recordó Arthur con la mirada fija en él. «Haz lo que dice Derek o lárgate». Esas fueron tus palabras exactas. Observó cómo el color se le iba del rostro a Olivia.
El recuerdo de su dura declaración claramente la abrumaba. La familia es un asunto de doble filo, cariño. Continuó, suavizando un poco la voz, dejando entrever el profundo dolor que aún sentía. Pasé 5 años cuidándolos a los dos, después de que su madre falleciera. Los apoyé económica y emocionalmente. Cuando llegó el momento de que me cuidaran a mí, cuando necesité que me defendieran en mi propia casa, lo eligieron a él. Derek, incapaz de contener su rabia, estalló. «¡Viejo loco de mierda! ¡No puedes hacernos esto!». Arthur entrecerró los ojos. «Puedo llamar a la policía si sigues alzando la voz y causando disturbios», advirtió con voz firme. La amenaza bastó para que Derek se detuviera, con el rostro contraído en un gesto de furia silencioso. Arthur les dirigió una última mirada, una mirada cargada de una profunda sensación de pérdida, y luego cerró la puerta en silencio. A través de la mirilla, los observó un instante. El porte arrogante habitual de Derek había sido reemplazado por una postura encorvada y preocupada mientras permanecía de pie junto a Olivia, quien lloraba abiertamente, con los hombros temblando. Estaban empezando a comprender. Y esto, Arthur lo sabía, era solo el principio. Tras el altercado en el motel, Arthur sintió una necesidad imperiosa de cambiar de aires, de escapar momentáneamente del ambiente enrarecido de su alojamiento temporal. Buscó refugio en la cafetería de la calle principal, un lugar que él y Eleanor habían frecuentado durante años. El aroma a café recién hecho y tocino frito le resultaba reconfortante y nostálgico, un marcado contraste con el sabor amargo de los últimos acontecimientos. Se acomodó en una mesa cerca de la ventana, sintiendo la familiar frescura del vinilo bajo su mano. Iba por la mitad de su tortilla cuando una voz, cálida y familiar, interrumpió su ensoñación. «¿Arthur Vance? ¿De verdad eres tú?». Arthur alzó la vista y vio a Robert «Rob» Anderson, un antiguo compañero del First National Bank, de pie junto a su mesa con una sonrisa amable. Rob, un hombre perspicaz y meticuloso, había sido un colega de confianza. «Rob, me alegra verte», respondió Arthur, genuinamente complacido por el inesperado encuentro. Rob se deslizó al otro lado del reservado. «Tú también, Arthur. Pero tengo que preguntar, ¿qué te trae solo al restaurante? Y oí que te hospedas en el Pine Lodge. ¿Está todo bien?». La preocupación de Rob era sincera, pero al mencionar el motel confirmó que las noticias corrían como la pólvora en su pequeño pueblo. Arthur esbozó una leve sonrisa. «Solo un asunto familiar, Rob. Necesitaba un poco de espacio, ya sabes cómo es». Esperaba que su evasiva bastara, pero la expresión de Rob permaneció pensativa. Rob se inclinó hacia adelante con aire conspirador, bajando un poco la voz. «Bueno, eso podría explicar algunas cosas. Hablando de familia, tu yerno, Derek Hayes, intentó engañarnos hace unos meses». El tenedor de Arthur golpeó el plato con un tintineo. Su mirada se aguzó. «¿Qué quieres decir con hacer una jugada sucia?». «Vino hace, quizá, 4 o 5 meses», explicó Rob, bajando aún más la voz. «Quería un préstamo con garantía hipotecaria, $50,000. Un frío terror se filtró en el estómago de Arthur. «¿En mi casa?», preguntó, susurrando apenas una palabra. Rob asintió con expresión sombría. «Sí, tu casa. Vino con unos papeles que parecían bastante oficiales a simple vista. Pero ya nos conoces. Hacemos nuestra investigación. Realizamos una búsqueda completa de títulos de propiedad. Todo salió a tu nombre, por supuesto. No hay sorpresas». Rob hizo una pausa, dejando que la gravedad de sus siguientes palabras calara hondo. «Pero lo que trajo Arthur, eso fue un fraude deliberado. Los documentos que presentó eran falsificados». El aire escapó de los pulmones de Arthur en un silencioso suspiro. «Documentos falsificados. Un préstamo hipotecario de $50,000. Esto no se trataba de una simple cerveza ni de una discusión irrespetuosa. No era la desesperación nacida de su crisis actual. Era un robo premeditado, frío y calculado. Derek no solo había sido un parásito desagradecido, había estado intentando activamente estafarlo. La comprensión golpeó a Arthur con la fuerza de un puñetazo, conectando todas las sutiles manipulaciones y exigencias en un patrón siniestro. «Rechazamos la solicitud, por supuesto», continuó Rob, ajeno a la tormenta que Arthur desataba en su interior, «y registramos su información internamente. Legalmente es un asunto un tanto ambiguo, ya que no hubo intercambio de dinero,
pero guardé copias de todo. Es una costumbre, ya sabes, para mis propios archivos. Pensé que podría ser útil algún día. Se tocó la nariz con la punta de los dedos. Entonces Rob añadió, casi como si fuera una ocurrencia tardía. Y Arthur, se rumorea que Derek tiene deudas de juego, bastante importantes. No es solo un rumor. Algunos empleados del banco han oído cosas de sus conocidos. Parece que está metido hasta el cuello. Hizo una pausa y luego dio un consejo. Si quieres saber más sobre eso, podrías hablar con el detective Dave Jenkins en la comisaría. Suele estar muy metido en ese tipo de cosas. Arthur le dio las gracias a Rob con voz tensa y sin apetito. Pagó la cuenta y salió del restaurante aturdido. La familiar calle principal ahora le parecía amenazante, ensombrecida por la revelación. Todo encajó con una claridad espeluznante. Las exigencias de Derek, sus desplantes fáciles, la lealtad incondicional de Olivia. No se trataba solo de arrogancia o falta de respeto. Se trataba de mantener el acceso a una supuesta fuente de riqueza, un manantial de dinero que se sentía con derecho a robar. El incidente de la cerveza, el ultimátum, eran meros síntomas de un problema mucho más profundo e insidioso. Derek no solo quería que Arthur se fuera de la casa, quería que desapareciera de su camino. De vuelta en el motel, la habitación silenciosa ya no transmitía paz. Parecía una sala de guerra. Arthur sacó su portátil y sus dedos teclearon con renovada determinación. Abrió un nuevo documento, cuyo título brillaba con fuerza en la pantalla. Pruebas de Derek Hayes. Había planeado simplemente ignorarlos, dejarlos en la estacada. Pero esto era diferente. Esto era un delito. Y Arthur Vance, el hombre afable que lo había dado todo, no iba a permitir que un estafador se saliera con la suya intentando robarle su hogar. ¿Quieres ver cómo Arthur Vance recupera el control y desenmascara el engaño de Derek? Dale a me gusta a este vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete para no perderte ni un solo detalle de esta historia. El juzgado del condado de Flathead, un imponente edificio de ladrillo que Arthur siempre había contemplado con un respeto distante, ahora le parecía un aliado, y sus robustas paredes prometían justicia. Armado con la revelación de Rob, Arthur condujo hasta allí con un renovado sentido de propósito. Encontró el mostrador adecuado y con serena determinación presentó una demanda de desahucio para la propiedad ubicada en el número 847 de la calle Pin. La empleada, una mujer amable con gafas sobre la nariz, tramitó su solicitud con una eficiencia casi profesional. «Solo para confirmar, señor, ¿esta es su propiedad?», preguntó, con la pluma suspendida sobre un formulario. «Sí», afirmó Arthur, «y los residentes han violado las condiciones de su ocupación. Ya no son bienvenidos». Escogió sus palabras con cuidado, evitando un lenguaje emotivo. «Entendido», asintió ella. «El plazo de notificación de 30 días comienza hoy. El departamento del sheriff entregará la citación en un plazo de 48 horas». Arthur le dio las gracias, sintiendo una discreta satisfacción. El proceso legal ya estaba en marcha. Desde el juzgado, Arthur condujo directamente a la comisaría. El detective Dave Jenkins, un agente brusco pero ecuánime al que Arthur conocía vagamente de eventos comunitarios, estaba disponible. Tras una breve explicación de la situación familiar y sus preocupaciones sobre Derek Hayes, Arthur le presentó la información de Rob Anderson sobre deudas de juego. El detective Jenkins escuchó con paciencia y asintió. «¿Derek Hayes?» «Sí, me suena el nombre», dijo Jenkins, reclinándose en su silla. «Es un cliente habitual del casino Glacier Peaks, normalmente en las mesas de póker. Hemos recibido algunos informes». El detective abrió un archivo en su ordenador. Parece que ha acumulado bastante. Por lo que he averiguado, calculo que sus deudas de juego totales rondan los 18 o 20.000 dólares. Se las debe a una mezcla de prestamistas legítimos, como algunas de esas casas de apuestas deportivas online y, bueno, a personajes menos recomendables de la ciudad. Jenkins arqueó una ceja, una advertencia silenciosa. Arthur salió de la comisaría con una visión más clara y mucho más inquietante de la situación de su yerno. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando una compleja red de engaños y desesperación. Esa noche, de vuelta en su motel, Arthur actualizó su expediente de pruebas sobre Derek Hayes. Las notas ahora
Incluían detalles sobre la solicitud de préstamo falsificada, las deudas del casino y el inminente desahucio. Derek no solo era arrogante, era desesperado, deshonesto y potencialmente peligroso. Arthur comprendió que el silencio ya no era una opción. Necesitaba controlar la narrativa en Kalispell. Derek y Olivia, sin duda, darían su propia versión de los hechos, presentándolo como el padre cruel y despiadado. Pero Arthur conocía la verdad y sabía cómo usarla. A la mañana siguiente, comenzó su sutil campaña. En la oficina de correos, se topó con la señora Evelyn Stone, una entrometida muy conocida en el pueblo. «Arthur, querido, me enteré de que te mudaste de casa. ¿Está todo bien?», le preguntó con voz melosa, fingiendo preocupación en los ojos. Arthur esbozó una sonrisa cansada pero serena. «Ya sabes cómo es, Evelyn. Olivia y Derek me pidieron que me fuera. Dijeron que querían su propio espacio. Así que lo hice. Ya es hora de que los hijos adultos se hagan cargo de sus propias responsabilidades, ¿no crees?». Dejó la insinuación en el aire, permitiendo que su imaginación completara los detalles. Más tarde, en la ferretería Miller, donde Derek solía alardear de la riqueza de su familia, Arthur entabló conversación deliberadamente con Tom Riley, el dueño. Cuando Tom mencionó que Derek siempre tenía dinero, Arthur lo corrigió con calma. «Bueno, Tom, yo pagué la matrícula completa de Olivia y di el enganche de los $80,000 para la casa, y luego seguí pagando la hipoteca durante 5 años. Hasta ahora no han tenido que preocuparse por casi nada». Tom y los demás empleados que estaban cerca intercambiaron miradas de asombro, sus rostros pasando de la confusión a la ira ante las descaradas mentiras y la explotación de Derek. Incluso habló con el pastor Michael Wright después del servicio dominical. El pastor lo escuchó atentamente, con una mirada comprensiva. «A veces, Arthur», dijo el pastor Wright con dulzura, «amar a alguien significa permitirle afrontar las consecuencias de sus decisiones. Es un camino difícil, pero a menudo necesario para crecer». Arthur encontró cierta paz en la comprensión del pastor. En la cafetería de Annie, escuchó fragmentos de conversaciones de otros clientes que confirmaban que su estrategia estaba funcionando. «Oí que Derek debe dinero por toda la ciudad», le susurró una mujer a su amiga, «y Arthur Vance lleva años pagándoles las cuentas». «¡Qué descaro!», otra añadió. «¿Puedes creer lo que le hicieron esos dos al pobre Arthur?». Los rumores se extendían, cambiando la opinión pública. Más tarde ese día, sonó su teléfono. Era su antigua vecina, la señora Joyce Caldwell. Su voz era apagada, agitada. «Arthur, cariño, solo quería llamarte para ver si estás bien. Últimamente ha habido muchos gritos en la casa, y he visto coches de policía allí varias veces. ¿Está todo bien?». Arthur la tranquilizó con calma, confirmando sus sospechas de que la situación en la casa se estaba agravando. También tenía un mensaje de voz del señor Samuel Sam Thorne de Frontier Financial Services, un acreedor que el detective Jenkins había mencionado. La voz del señor Thorne era firme. «Señor Vance, le llamamos por una deuda pendiente a nombre de Derek Hayes. Usó su dirección en varias solicitudes de crédito. Necesitamos confirmar cierta información con usted». Arthur escuchó, con una sombría satisfacción. La red de mentiras de Derek se estaba desmoronando, pieza por pieza, con una agonía insoportable. El sábado por la mañana llegó una nueva oleada de comunicaciones, pero esta vez no solo provenían de Olivia y Derek. El teléfono de Arthur vibró con llamadas de Tom Riley de la ferretería Miller, la señora Evelyn Stone de correos e incluso del pastor Michael Wright. Los informes coincidían. Derek había lanzado su versión contraria, presentando a Arthur como el villano. Tom Riley, con voz cargada de indignación, relató la actuación de Derek. «Arthur, no te lo creerías. Derek le ha estado diciendo a todo el mundo que los abandonaste sin avisar. Afirma que prometiste cuidarlos siempre y que luego cambiaste de opinión por despecho. Incluso dice que estás sufriendo una crisis nerviosa, que hay una emergencia médica familiar que requiere dinero y que te niegas a ayudar». La señora Stone expresó sentimientos similares, con un tono que mezclaba chisme y genuina preocupación por el supuesto estado mental de Arthur. El pastor Wright, aunque comprensivo, confirmó los intentos de Derek por convencer a los feligreses con la historia de un padre insensible e inestable. Las llamadas confirmaron las sospechas de Arthur.
Derek no solo estaba desesperado, era malicioso, dispuesto a tergiversar la verdad y difamar a Arthur para salvarse. Antes de que Arthur pudiera asimilarlo, su teléfono volvió a sonar. Era el detective Jenkins. «Señor Vance, solo le llamo para avisarle», dijo Jenkins con voz monótona. «Derek Hayes presentó una denuncia por maltrato a una persona mayor contra usted esta mañana. Alega que no está en sus cabales y que les está causando daño económico intencionalmente. Parece que intenta crear un registro oficial de su supuesta incapacidad mental». La audacia del asunto dejó atónito a Arthur. Derek intentaba manipular el sistema legal para que lo declararan incapaz, presumiblemente para recuperar el control de sus finanzas y tal vez incluso de la casa. Unos instantes después, Olivia llamó. Su voz era débil, entrecortada por los sollozos. «Papá, estoy embarazada», gritó, las palabras atropelladas. «Todo este estrés me está enfermando mucho. El médico dice que si no me calmo podría perder al bebé». Arthur sintió un familiar escalofrío de instinto protector, un impulso primario por proteger a su hija. La noticia, de ser cierta, era devastadora. Pero entonces, el momento tan oportuno, era demasiado perfecto, demasiado acorde con la creciente desesperación de Derek. Una fría sospecha comenzó a apoderarse de él, enfriando la oleada inicial de preocupación paternal. ¿Acaso se trataba de otra manipulación de Derek, utilizada como arma a través de Olivia? ¿Embarazada?, repitió Arthur con voz cuidadosamente neutral. «¿Y quién es tu médico, Olivia?» «Doctora Richards», dijo entre sollozos, todavía llorando. «De acuerdo», dijo Arthur, mientras su mente ya maquinaba un plan. «Mira, voy a llamar al consultorio del doctor Richards enseguida. Les explicaré la situación. Me ofreceré a ayudar con los gastos médicos y me aseguraré de que tú y el bebé reciban la atención necesaria, pase lo que pase». «Papá, no», exclamó Olivia con un tono repentinamente cortante, y las lágrimas cesaron de golpe. «No tienes que llamar, no puedes llamar a mi médico así como así. Es información privada». La objeción inmediata, el cambio repentino en su tono, confirmaron la sospecha de Arthur. Era una treta. «Olivia», insistió con suavidad, «si de verdad estás embarazada y preocupada, tu médico sería la primera persona con la que querría hablar. Si te incomoda que te llame, el doctor Richards puede llamarme directamente. Puedes darle mi número. Así podrá confirmarlo todo sin que tengas que compartir información privada». Al otro lado de la línea reinó un largo silencio, interrumpido únicamente por la respiración entrecortada de Olivia. «Yo no puedo», balbuceó finalmente. «Tengo que irme. Adiós, papá». Y con eso, colgó abruptamente. Arthur colgó, y el silencio de la habitación se hizo ensordecedor. Sintió una profunda decepción. Incluso con una afirmación tan seria como un embarazo, Olivia prefería proteger la versión de Derek en lugar de la transparencia, en lugar de la preocupación de su propio padre. Más tarde ese día, mientras Arthur pasaba frente al First National Bank, vio a Derek. Derek estaba en el centro de la atención, rodeado de un pequeño grupo de curiosos, y su voz resonaba con indignación. Estaba en plena actuación, gesticulando con vehemencia, con el rostro contorsionado por una máscara de ira justificada. «Ese viejo senil», bramó Derek, señalando vagamente hacia Arthur. «Echó a su propia hija embarazada de casa. La abandonó. Está loco». Arthur se acercó al borde de la multitud, una fuerza silenciosa, casi imperceptible. Esperó a que Derek amainara en su diatriba, entonces habló, con voz tranquila y clara, que se abrió paso entre el ruido. «¿Cómo va el tema de la deuda de juego, Derek?» La pregunta impactó a Derek como un golpe físico. Se quedó paralizado, con la boca abierta, su actuación desmoronándose. El público murmuró, desviando su atención de la teatralidad de Derek al desafío sereno de Arthur. Arthur continuó, dirigiéndose directamente a los presentes. $18,000, según el detective Jenkins. Casino Glacier Peaks, principalmente mesas de póker. Observó con sombría satisfacción cómo la comprensión se reflejaba en los rostros de la multitud, cuyas expresiones pasaban de la compasión por Derek a una creciente sospecha. El rostro de Derek se contrajo de pura rabia. Se abalanzó hacia adelante, pero Arthur alzó una mano, deteniéndolo en seco.
Puedo documentar cada dólar que he gastado en mantenerte durante 5 años, Derek, afirmó Arthur con voz firme. ¿Puedes documentar a dónde fueron tus cheques? La pregunta quedó suspendida en el aire, innegable y devastadora. Derek, con el rostro enrojecido por la furia, vaciló. Su fachada cuidadosamente construida se hizo añicos. Miró con furia a Arthur, luego a los rostros ahora escépticos de la multitud, antes de darse la vuelta bruscamente y marcharse enfurecido, con su campaña de relaciones públicas hecha trizas. Arthur lo vio marcharse y luego regresó a su habitación del motel. A pesar de su victoria pública, la acusación de embarazo aún lo atormentaba. No podía sacudirse la preocupación paternal, por más manipuladora que pareciera. Sacó de nuevo su teléfono y, con un suspiro resignado, llamó al consultorio del Dr. Richards, solicitando hablar con alguien sobre Olivia Vance. Necesitaba saber la verdad. La llamada al consultorio del Dr. Richards había sido, como era de esperar, infructuosa. La confidencialidad del paciente era inquebrantable, pero la evasiva respuesta de Olivia había afianzado las sospechas de Arthur. El supuesto embarazo era, ahora creía, otra manipulación desesperada. Su preocupación inmediata volvió a centrarse en Derek. El enfrentamiento en el banco había exacerbado el antagonismo público de Derek, y la idea de que su hija fuera cómplice de una mentira tan flagrante le resultaba profundamente inquietante. Llamó al detective Jenkins. «Detective, soy Arthur Vance otra vez», comenzó con voz firme. «Necesito informar sobre otro incidente relacionado con Derek Hayes. Hoy me confrontó públicamente. Hizo gestos amenazantes y su actitud general sugería que estaba perdiendo el control. Me preocupa lo que pueda hacer a continuación». El detective Jenkins escuchó, un leve murmullo de aprobación al otro lado de la línea. «Entendido, señor Vance. Dado lo que vi en el banco y su denuncia previa por abuso de ancianos, le aconsejo que venga mañana a primera hora. Podemos presentar una denuncia formal y explorar opciones de protección». Una hora después, el teléfono de la habitación del motel de Arthur volvió a sonar. Era Steve Rogers, el gerente nocturno del Pine Lodge, con voz suave y urgente. «Señor Vance, soy Steve de recepción. Su huésped, el señor Hayes, acaba de regresar. Estuvo parado frente a su puerta unos 5 minutos y luego se fue. Murmuró algo sobre darles una lección a los viejos tontos mientras se alejaba. Lo tengo todo grabado por las cámaras de seguridad, señor». Un nudo frío se le formó en el estómago a Arthur. La desfachatez de Derek iba en aumento. Pasaba de las amenazas públicas a la intimidación directa. «Gracias, Steve», dijo Arthur con voz tensa. «¿Podrías pasarme la grabación a una memoria USB? La necesito mañana a primera hora». A la mañana siguiente, Arthur llegó a la comisaría con una memoria USB meticulosamente organizada que contenía las grabaciones de seguridad del motel, junto con una cronología escrita que detallaba cada incidente del creciente acoso de Derek, con fechas, horas y descripciones. El detective Jenkins vio las imágenes granuladas de Derek merodeando frente a la puerta de Arthur y luego revisó la cronología. «Señor Vance», dijo Jenkins con expresión grave, «esto demuestra un claro patrón de intimidación. Sumado a lo que presencié ayer en el banco, tenemos motivos para solicitar una orden de alejamiento». «¿Qué implica eso?», preguntó Arthur, con una sensación de alivio mezclada con una sombría satisfacción. «Existe una prohibición legal que impide a Derek acercarse a menos de 150 metros de usted o de su propiedad», explicó Jenkins. «Eso incluye su domicilio, su lugar de trabajo y cualquier otro sitio donde pase tiempo habitualmente. La violación de esta orden constituye un delito, lo que significa que podría ser arrestado de inmediato». Hizo una pausa. Se inclinó hacia adelante y bajó un poco la voz. «Hay algo más, señor Vance. Algo que descubrimos durante nuestra investigación sobre las actividades del Sr. Hayes». Arthur se preparó. «¿Qué es?». «Derek consultó con un abogado el viernes sobre las leyes de prescripción adquisitiva», reveló Jenkins, y sus palabras helaron la sangre de Arthur. «Estaba investigando si podía reclamar la propiedad legal de tu casa por haber vivido allí de forma continua. En Montana, eso requiere 5 años de posesión pública, notoria, exclusiva y hostil. Al parecer, planeaba esperar 2 años más para cumplir con ese requisito». Arthur quedó estupefacto. No se trataba solo de deudas de juego o dinero fácil.
Era un robo premeditado y a largo plazo. Derek había planeado, literalmente, arrebatarle su casa. La desfachatez, la fría premeditación, dejaron a Arthur sin palabras. No era solo codicia, era una malicia profunda. ¿Tiene algún derecho legítimo?, logró preguntar finalmente Arthur con voz ronca. Ninguna en absoluto, señor Vance, confirmó Jenkins, negando con la cabeza. Claramente vivía allí con su permiso, no en posesión hostil. Pero, añadió el detective, esto demuestra claramente premeditación. No fue una idea improvisada, lo estaba planeando. La orden de alejamiento se tramitó con celeridad, una protección legal contra el comportamiento cada vez más errático y peligroso de Derek. Arthur se sentía protegido, pero la revelación de la posesión adversa había encendido una nueva llama en su interior. Derek no era solo una molestia, era un genio criminal, aunque torpe, que casi había logrado despojarlo de su propiedad. Tras presentar la orden de alejamiento, Arthur volvió a centrar su atención en los acreedores de Derek. Con la información del detective Jenkins y sus propios registros meticulosos, comenzó a realizar llamadas estratégicas. Primero contactó al señor Sam Thorne, de Frontier Financial Services, luego a Continental Credit Recovery y a varios otros de una lista que Jenkins le había proporcionado. «Llamo por Derek Hayes», dijo Arthur con calma a cada representante. «Necesito aclarar que el señor Hayes ya no vive en mi domicilio y no tiene ningún derecho legal sobre mi propiedad. Por lo tanto, mi dirección no puede utilizarse para ninguna de sus deudas pendientes». A continuación, les facilitó la dirección del lugar de trabajo de Derek, el concesionario de automóviles Mountain View. «Pueden contactar con él allí», concluyó, con una sombría satisfacción. No solo estaba cortando el acceso a sus servicios a Derek, se estaba asegurando de que todo el peso de su irresponsabilidad financiera recayera directamente sobre él y en su lugar de trabajo. Esa tarde, Arthur recibió la confirmación que necesitaba. El juez Morrison había firmado la orden de alejamiento contra Derek Hayes. Ahora contaba con una sólida protección legal. Casi de inmediato, un mensaje de texto de un número desconocido vibró en su teléfono. «Esto no ha terminado, viejo. Te arrepentirás». Arthur reconoció la agresividad habitual de Derek. Con calma, reenvió el mensaje al detective Jenkins y bloqueó el número, cortando así otra vía de acoso. El lunes por la mañana, Arthur llegó al juzgado para presentar oficialmente la orden de alejamiento, asegurándose así de que Derek fuera notificado legalmente. Al salir del edificio, sonó su teléfono. En la pantalla aparecía Michael Davis, el jefe de Derek en el concesionario de automóviles Mountain View. Arthur contestó con voz firme. «Arthur, soy Mike Davis», dijo la voz al otro lado de la línea con un tono cortante y profesional, con una tensión latente. «Necesito preguntarte algo directamente. ¿Es cierto lo que Derek ha estado diciendo sobre ti, sobre tu estado mental?» Arthur no dudó. Relató con calma el ultimátum, las palabras de Olivia y su posterior decisión de retirar el apoyo financiero. Tranquilizó a Mike, asegurándole que estaba en pleno uso de sus facultades mentales, mencionando la confirmación de su banquero, su abogado, e incluso del detective Jenkins, quien había desestimado la denuncia de Derek por maltrato a personas mayores. Mike guardó un largo silencio. «Me lo temía», dijo finalmente con voz grave. «Mira, Arthur, hoy tengo 3 clientes que vinieron a cobrar deudas que Derek les debe. Al parecer, usó el concesionario como punto de contacto. Esto está afectando mi negocio, mi reputación. Voy a tener que despedirlo». Arthur sintió una sombría satisfacción. El castillo de naipes de Derek se estaba derrumbando por completo. Poco después, al pasar en coche frente a su antigua casa, vio un símbolo inequívoco del derrumbe. Un vehículo de Continental Credit Recovery, aparcado de forma llamativa en la entrada. El proceso de cobro había comenzado. Más tarde esa tarde, Olivia llamó. Su voz, generalmente tranquila, o con un tono juguetón pero exigente, ahora denotaba auténtico pánico. «Papá, hay hombres en casa. Están preguntando por las deudas de Derek. Están hablando de embargarle el sueldo, de confiscarle los bienes. ¿Qué está pasando?» Arthur respiró hondo. «Cariño», comenzó, con voz firme pero amable, «eso es lo que pasa cuando alguien pide dinero prestado que no puede devolver.
Derek debe casi $18.000 solo en deudas de juego, por no hablar de otras deudas. Intenté advertírtelo. Olivia guardó un silencio atónito. ¿18.000? Susurró con voz apenas audible. Me dijo que trabajaba horas extras esas noches. La conmoción, la creciente comprensión de las mentiras de Derek, era palpable en su tono. Y el ayudante del sheriff también estaba aquí. Continuó, con la voz cada vez más angustiada. Le entregó a Derek una citación judicial. Desde entonces, Derek no ha parado de despotricar y de tirar cosas. Dice que se va del pueblo, papá. Dice que aquí ya no le queda nada. Arthur escuchó, con una mezcla de lástima y exasperación que se agitaba en su interior. Olivia, le aconsejó, con la voz suavizada por la genuina preocupación por su hija. Es hora de que tomes decisiones basándote en quién es Derek. En realidad no es quién eres esperado lo era. Hay que analizar los hechos. Esa noche, Arthur pasó en coche frente a su antigua casa y aparcó discretamente al otro lado de la calle. Observó cómo Derek y Olivia discutían dentro. Sus siluetas se veían a través de la ventana del salón. Los gestos de Derek eran agresivos, desesperados, agitaba los brazos. La postura de Olivia parecía defensiva, asustada, y su lenguaje corporal indicaba que quería huir. La confrontación era claramente intensa. Un mensaje de texto hizo vibrar el teléfono de Arthur. Era de Steve Rogers, el gerente del motel. Señor Vance, solo quería avisarle que Derek intentó entrar al edificio otra vez. Lo vi en las cámaras de seguridad. Golpeó la puerta y se fue rápidamente al ver la cámara. Llamé a la policía. Ya vienen. Derek había violado la orden de alejamiento. Arthur supo entonces que los días de Derek en Kalispell estaban contados. Ante la pérdida de su empleo, una deuda creciente y ahora las repercusiones legales por violar la orden de alejamiento, era probable que Derek huyera del pueblo. Esto dejaría a Olivia sola para afrontar las consecuencias de sus decisiones. Era una verdad dura, pero necesaria. Esperó hasta el miércoles por la mañana para dar su siguiente paso. Llamó a Olivia con voz firme e inquebrantable. Olivia, necesito hablar contigo, solo contigo. Nos vemos en la cafetería al mediodía. Era el momento decisivo. El miércoles por la mañana, Arthur estaba sentado en la mesa de siempre del restaurante, esperando. Cuando llegó Olivia, su aspecto era muy distinto. Su habitual vitalidad había desaparecido, reemplazada por una palidez que denotaba estrés. Sus ojos, antes brillantes con una confianza juvenil, ahora estaban oprimidos y cansados, con una mirada mucho mayor de la que le correspondía. Se dejó caer en el asiento frente a él, con las manos temblorosas al apoyarlas sobre la mesa. «Papá», comenzó con voz ronca, «ha sido terrible. Derek perdió su trabajo. Los cobradores de deudas son implacables. No han parado de llamar, incluso han venido a casa. Es una pesadilla», relató la creciente ira de Derek, cómo la culpaba, y sus amenazas de irse de la ciudad. Arthur la escuchó con paciencia, permitiéndole desahogarse, pero su expresión permaneció impasible. Cuando terminó, habló con voz tranquila y firme. «Olivia, te ofrezco una oportunidad para terminar con esto con dignidad, pero requiere el reconocimiento público de la verdad». Olivia lo miró, confundida. «¿Qué quieres decir?» «Quiero que se sepa con toda claridad cuánto los he apoyado a ambos a lo largo de los años», explicó Arthur, «y una explicación honesta de por qué me fui. Esto implica un anuncio en la iglesia, una carta al editor del Kalispell Chronicle y una publicación en su página de Facebook, sin rodeos ni excusas». Los ojos de Olivia se abrieron con alarma. «¿Quieres que me humille delante de todo el pueblo?» «La verdad nunca humilla, Olivia», replicó Arthur con suavidad, «solo el engaño. Has visto el daño que han causado las mentiras de Derek. Ahora es el momento de la honestidad». Entonces soltó otra bomba. «También he cambiado mi testamento, cariño. La casa ya no es para ti. Va a la iniciativa de vivienda para veteranos de Montana. La convertirán en una vivienda transitoria para veteranos sin hogar». Olivia lo miró boquiabierta. «Pero, papá, esa es la casa de mamá, nuestra casa familiar». «Precisamente», dijo Arthur con la mirada fija, «y necesito saber que cualquier reconciliación entre nosotros, si es que es posible, se basa en el amor y el respeto genuinos, no en expectativas de herencia». Ante esto, los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas sinceras, no de las fingidas de antes,
sino de un dolor verdadero y profundo. Lo siento, papá. De verdad que lo siento. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, Annie Kuntz. Estaba tan absorta en lo que Derek quería, en lo que me decía que hiciera. Simplemente dejé de pensar por mí misma. Arthur sintió una punzada en el pecho al ver el arrepentimiento sincero, pero años de dolor no se desvanecerían con una simple disculpa. Un simple «lo siento» ya no basta, cariño, dijo con voz más suave, pero aún firme. Necesito ver acciones. Acciones que demuestren que comprendes la gravedad de lo sucedido y que estás dispuesto a asumir la responsabilidad. Le dio un plazo. El domingo por la mañana. La misa empieza a las 10:00. Si no estás allí para decir la verdad, sabré que has tomado tu decisión. Olivia bajó la mirada y luego la volvió a levantar hacia él, con los ojos aún llenos de lágrimas. «Papá, ¿crees que algún día podrás perdonarme?» Arthur extendió la mano sobre la mesa y le tomó la suya con delicadeza. «El perdón y la confianza son cosas distintas, Olivia. Te perdoné el día que decidí marcharme en lugar de luchar, porque aferrarme a ese rencor me habría destruido. Pero la confianza, hay que ganársela. Un acto honesto a la vez». El domingo por la mañana, Arthur estaba sentado en el último banco de la iglesia luterana de San Marcos, con el corazón lleno de una mezcla de temor y esperanza. Al acercarse el final del servicio, Olivia, pálida pero resuelta, se acercó al púlpito. Con una voz que al principio tembló, pero que se fortaleció con cada palabra, confesó. Habló del generoso apoyo financiero de Arthur, de la matrícula, del pago inicial, de la hipoteca. Admitió el ultimátum, su ceguera y la crueldad con la que lo habían tratado. Me quedé de brazos cruzados viendo cómo mi esposo le faltaba el respeto al hombre que sacrificó la seguridad de su jubilación por nuestra comodidad, dijo con la voz quebrada por la emoción. Me equivoqué. Derek se equivocó. Un murmullo recorrió la congregación. Fue una confesión cruda y sincera. Tras la ceremonia, Olivia se acercó a Arthur, con los ojos aún enrojecidos pero con un semblante más sereno. He solicitado el divorcio, papá, le dijo en voz baja. Derek se fue de la ciudad ayer. Él también usó mis tarjetas de crédito para pagar sus deudas de juego. La policía lo está buscando. Arthur asintió, confirmando que la justicia comenzaba a impartirse. 3 meses después, Arthur observó desde la acera de enfrente cómo 3 familias de veteranos, entre ellas la joven sargento Lena García con sus 2 hijos, se mudaban a la casa renovada del número 847 de la calle Paine. La vieja casa, otrora fuente de tanto dolor, era ahora un faro de esperanza, un símbolo de dignidad restaurada. Mientras tanto, Arthur se instaló en una vida tranquila en su cabaña junto al lago, un lugar de reflexión serena y de aficiones reavivadas. Una tarde, su teléfono vibró con un mensaje. Era Olivia. Le contaba sobre sus avances en terapia, su nuevo trabajo, y terminaba con una pregunta tímida. ¿Te gustaría que nos viéramos para tomar un café? Quiero recuperar tu confianza. Una conversación a la vez. Arthur hizo una pausa, esbozando una leve sonrisa. Percibió su sincero esfuerzo, los primeros pasos firmes para reconquistar su confianza. Escribió su respuesta. Me parece bien un café. El sábado por la mañana en la cafetería. Se había hecho justicia, se había recuperado la dignidad. Y tal vez, solo tal vez, había esperanza de reconstruir una relación verdadera y honesta con su hija, una conversación, una acción ganada a sí misma, a la vez.